intervención de Emilio Saldaña, de la oficina Creative Commons México. Él es vocero del proyecto Creative Commons México, tiene 20 años dedicado a las TICs, a Internet y redes. Fue director general junto al Sistema de Internet de Presidencia de la República, impulsor de la licencia GNU gubernamental, conductor del programa Factor Ciencia, revista de divulgación de ciencia y tecnología del Canal 11 del IPN. Está produciendo la serie México en acceso abierto en conjunto con el Senado de la República y la Academia Mexicana de Ciencias, próxima a presentarse, por supuesto, bajo licencia de Creative Commons México. Adelante, Emilio, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el tiempo y por la invitación. En nombre de Creative Commons agradecemos mucho la oportunidad de platicar con ustedes y poder compartir toda esta información. Nos parece realmente relevante por muchos sentidos. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Les ruego una disculpa porque me cuesta mucho trabajo estarme quieto, tengo como mal de mosca en parabrisas. Una disculpa, pero bueno, vamos a platicar de las licencias de Creative Commons. Voy a tratar de ser breve, sin embargo me parece relevante, después de lo que hemos estado viendo, retomar la base conceptual de cómo estamos hoy fomentando el compartir conocimiento y compartir contenidos, en este caso en particular con enfoque a la investigación científica, pero en general el modelo de compartir contenidos y la posibilidad de acceder al conocimiento, aprender, modificar o enriquecer este conocimiento y regresarlo a la comunidad, es la esencia de las licencias de Creative Commons, pero además no solo eso. Tomamos esta filosofía de la esencia de las libertades que nacen con el código abierto y con el software libre. Justamente 4 libertades que permiten utilizarlo para lo que queramos, conocerlo, modificarlo y después de enriquecerlo, republicar este conocimiento. En términos tecnológicos y de desarrollo de sistemas, quienes hemos estado siendo usuarios y dándole seguimiento al código abierto y al software libre durante varios años, hemos visto cómo ha florecido en términos de mejorar y enriquecer las capacidades que los sistemas mismos tienen en el momento en el que el usuario final, en un momento dado, toma este sistema, lo utiliza, lo entiende, lo mejora y lo adapta de acuerdo a sus capacidades y lo regresa a la comunidad, obviamente con la certeza de que estoy regresando soluciones que otros pares están viviendo en un momento dado. Particularmente en mi caso, la identificación con este tipo de esquemas e ideologías me resultaron muy interesantes porque en el caso de trabajar con el gobierno implementando tecnología, nos dábamos cuenta que la problemática que resolvemos en una institución se repite y se replica prácticamente en el resto de las instituciones y resulta todavía a la fecha muy frustrante ver que se esté inventando el hilo negro en muchos casos cuando las soluciones implican pues, abrir un poco la cajuela, mover una tuerca, cambiar otra y resolver una necesidad. En este caso lo utilizo como una analogía porque me parece que es una solución inmediata para quienes generan conocimiento, acceden a este conocimiento y quieren nuevamente compartirlo. Y partimos de la base, para entrar rapidísimo ya en materia, de que el sistema de derechos de autor vigente establece un esquema en el cual todos los derechos están reservados y la propuesta de licencias de Creative Commons y de otras organizaciones va justamente a enfocarnos en que hay algunos de estos derechos que están reservados. En este sentido, la primera problemática con la que nos encontramos cuando querían coexistir los contenidos con licencias o restringidos en el entorno digital es que el ejemplo y el fenómeno de la copia es intrínseca y es una condición sine qua non para que funcionen las redes. Cuando yo envío un correo electrónico, para que salga de entrada de mi máquina se genera una copia y en la carrerita que va pasando de servidores por internet para poder llegar al destinatario va dejando una copia en cada uno de estos servidores hasta llegar al destinatario, a quien por cierto le genera una copia en su sistema al entregarle el contenido. Entonces, cuando existe este encuentro entre los medios digitales y
la vida no conectada o la vida no digital, desafortunadamente nos encontramos con un choque en términos del concepto que entendemos como copia. Y desafortunadamente, inicialmente, el concepto que criminaliza el acto de la copia había venido prevaleciendo por una corriente dentro de Internet, y por otro lado estábamos quienes entendíamos la copia no como el acto de robar la propiedad de alguien, sino la habilidad de poder distribuir y entregar un mismo contenido a distintos destinatarios. Y hoy nos encontramos con que, y por eso me gusta utilizar esta gráfica, pues hoy nos encontramos con que los generadores principales de contenido dentro de Internet somos los usuarios mismos, sin importar la característica que tengamos en términos de investigador, tuitero, blogger. No importa la definición o el tipo de uso que le estamos dando a Internet, finalmente el acto que se genera en Internet en los distintos servicios implica el generar contenido o tomar contenido y modificarlo y regresarlo modificado, o contribuir entre varios para generar un contenido en particular. La pregunta típicamente cuando el pleito del derecho de autor se ha exacerbado en términos de los derechos digitales, la pregunta de la mayoría de los usuarios es, bueno, ok, ¿en dónde nos formamos todos los usuarios que estamos haciendo millonarios a múltiples servicios de Internet al generar nuestros contenidos, cuando además nosotros los usuarios estamos en la primera disposición de compartir este contenido, tomar el que encontremos y que la gente tome el propio y lo modifique para mejorar, para enriquecer? Cuando hablamos de algunos derechos reservados, en términos de los contenidos, nos estamos refiriendo a la capacidad que podamos tener sobre una obra de copiarla o reproducirla o distribuirla, comunicarla públicamente o incluso realizar obras derivadas. Uno de los aspectos más interesantes de la forma en la que funcionan las licencias de Creative Commons para el impulso de los contenidos tiene que ver con que no es únicamente un acto en términos de licenciamiento administrativo. Es decir, no es que le pongamos a nuestro documento únicamente autorizo o pongo bajo licencia de cierto tipo este contenido. Implica en el caso de Creative Commons que estamos hablando de tres distintas capas que conforman la licencia y que son aquellas capas que ayudan a que el contenido, además de que podamos tomarlo, podamos encontrarlo fácilmente y podamos agruparlo igualmente fácilmente en distintos tipos de bases de datos o repositorios o resultados de búsqueda, todo esto dependiendo de la esencia o del contenido mismo que lo conforma. Hablamos de un primer código que es justamente el código legal. En el caso de Creative Commons, lo que sucede es que la base de las licencias, que voy a revisar y a platicarles a continuación, se toma como una base para empatarla con la ley de derecho de autor del país en el cual se están aplicando estas licencias. Esto, por supuesto, con el fin de no abrir una vía paralela en términos de lo que los usuarios querríamos entender por derechos de autor y la forma en la que se manejen, sino apoyarnos en la ley de derecho de autor local para fomentar que se pueda compartir y utilizar estos contenidos de acuerdo a como el usuario mismo lo determine o el autor, sin que esto entre en choque o en conflicto con las leyes de autor en cada uno de los países. Tenemos un código que es entendible por humanos, que este es el que voy a tener el gusto de compartirles a continuación, qué significa cada una de las licencias, precisamente para que rápidamente podamos determinar qué uso le podemos dar o qué uso no le podemos dar a los contenidos que encontramos. Y finalmente, un tercer layer o una tercera capa. Como ven, ya no voy a tardar. La tercera capa es una capa que es indexable por computadoras, contiene un código que las computadoras pueden leer, procesar y casarlo con distintos tipos de conceptos o tags, palabras clave que cuando sean buscadas o mencionadas, entre otras cosas, traigan estos contenidos que nosotros estamos dando de alta. Incluso pongo ahí una nota de gracias a Aaron Swartz, porque si ustedes escucharon, Aaron Swartz es un activista, fue un activista que de hecho se suicidó motivo de las presiones que estuvo recibiendo por parte del gobierno de Estados Unidos, particularmente del FBI, por contribuir en muchos sentidos a la liberación de contenidos, pero particularmente su trabajo con Creative Commons significó, están siendo además muy joven, la historia de Aaron es realmente interesante, pero siendo en realidad muy joven, él fue el responsable de la generación y escribir el código que
pega justamente el contenido que yo tengo con la licencia de Creative Commons y que las computadoras puedan leer y entender este código para poder compartir mis contenidos. Finalmente tenemos 4 propiedades básicas dentro de las licencias. Me voy a ir aquí un poquito más rápido, de hecho voy a estar aquí un buen rato adicional. Si alguien tiene cualquier duda específica o particular, estoy con mucho gusto a sus órdenes. El número 0, tendría que aclarar, las licencias no tienen ningún tipo de costo. No hay que pagar ningún tipo de dinero para obtener y para implementar estas licencias en nuestros contenidos. Y esta es una cuestión, hablamos más de libertad que de gratuidad, y la diferencia me parece relevante. Y tiene las siguientes propiedades. La primera propiedad es la de atribución, reconocer los créditos de la obra de manera específica por el autor o como el autor lo haya solicitado o quien lo esté licenciando. Finalmente es reconocer al autor uno de los valores o el valor más importante que en Creative Commons entendemos o reconocemos para que a partir de ahí podamos ir trabajando y utilizando contenidos. La siguiente propiedad es la posibilidad de determinar atribución no comercial, es decir, limitar la explotación comercial de la obra o autorizarla. Hay un caso aquí, en este caso muy particular, muy interesante que les quiero compartir. El Festival Internacional Cervantino está en su edición número 42. Tuve el gusto y el privilegio de participar en el equipo de la estrategia digital de la versión anterior, de la versión 41, y fue la primera vez utilizando una licencia Creative Commons. ¿Alguien de ustedes, rápidamente, para que hagamos más la cosa más interactiva, alguien ha ido al Cervantino? Ok. Además de las olas de gente 24/7 que seguramente pueden recordar y los eventos maravillosos, el Cervantino enfrenta constantemente, o enfrentaba, una problemática muy particular. No acababa de salir y anunciarse la imagen institucional del Cervantino. Cada año hacen un póster y un tipo de imagen particular, cuando ya teníamos en todo Guanajuato puestos con playeras, plumas, llaveros, gorras que explotaban la imagen del Cervantino, evidentemente. Pero lo que sucedía durante el Cervantino era una cuestión muy incómoda para el mismo festival y para los mismos usuarios y para quienes vivían ahí. Quienes vendían estas playeras y estos llaveros y estas imágenes utilizando la imagen institucional del Cervantino, en realidad lo hacían violando la ley. Y se prestaba a que entonces llegaran grupos de polis a las distintas tienditas, básicamente a extorsionarlos, porque sabemos que todo se arreglaba con darle una lana al poli, una playera, una gorrita, y listo. Pero entonces había un círculo vicioso muy nefasto en ello. En la edición anterior del Festival Cervantino platicamos con ellos, les explicamos lo que podría hacerse en un momento dado con licencias del estilo de Creative Commons, y para nuestra fortuna les gustó la idea, la entendieron y tomaron la decisión de que la imagen institucional del Cervantino fuera liberada bajo una licencia que precisamente no hacía ningún tipo de restricción a la explotación comercial, es decir, permitía la explotación comercial de la imagen sin solicitar ningún tipo de retribución a cambio. Lo que pueden ya imaginar es que entonces lo que generó en este caso fue un polo de desarrollo y un polo económico muy interesante, porque aquellas tienditas y quienes generaban este tipo de artículos promocionales, en lugar de estarse o encontrarse con que estaban violando la ley, pues en realidad lo que encontraron fue que en esta ocasión tenían todas las herramientas y toda la autorización para poder explotar correctamente la imagen, y obviamente que en general Guanajuato se viera beneficiado con la presencia del festival. Podemos también provocar o no provocar obras derivadas. Puedo determinar que mi obra sea únicamente utilizada, consultada y distribuida, pero que no se hagan obras derivadas, o puedo autorizar el remix. Finalmente, el remix en términos digitales es una de las grandes cualidades que podemos encontrar, la posibilidad de poder tomar varias cosas y crear una sola. Tiene muchas ventajas y esta es una de las cosas que permiten las licencias. Y finalmente, la cuarta propiedad es la de compartir igual. Esto quiere decir que en la medida en la que yo determine un producto o un contenido con una licencia, un tipo de licencia en particular, esta licencia debe replicarse en obras subsecuentes. Si permití que se hiciera un remix, debe en adelante permitirse que se haga un remix. Si permití o no permití la explotación comercial, esto debe preservarse a las obras subsecuentes que se generen a partir de la primera. Y
con esas propiedades, la de atribución, la comercial, la de las obras derivadas y la de compartir igual, generamos 6 tipos de licencias, que en realidad se trata de una combinación de las mismas. En esta me voy un poquito más rápido para regresarles el tiempo. Hablamos de la posibilidad, licencia de atribución, permite compartir, hacer uso comercial de la obra, hacer obras derivadas, y la condición es atribuir o reconocer al autor. La otra es atribución sin derivadas, mismas condiciones, pero no permito que se generen obras derivadas o remixes. La atribución no comercial, puedo copiar, compartir, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, y lo que no puedo hacer es básicamente explotar comercialmente la obra. Tengo la posibilidad también en una licencia de hacer la de atribución no comercial y sin derivadas, y la posibilidad también de licenciarlo en modo atribución no comercial y compartir igual, precisamente para preservar este tipo de licenciamiento. Finalmente tengo la opción de atribución y de compartir igual. Este es un tipo de licencia que se utiliza muchísimo porque en muchos sentidos es muy noble. En realidad hablamos de la posibilidad de compartir, de hacer uso comercial de la obra, de atribuir bajo la condición de atribuir y de compartir bajo la misma licencia, que es lo que les estaba comentando. Esto de alguna forma garantiza que la evolución que vaya a tener una obra quede protegida o quede garantizada en términos de permitir su crecimiento adicional. Este es un resumen de los 6 tipos de licencias. Van a tener, por supuesto, dentro de la memoria histórica la presentación, y repito, estamos con muchísimo gusto a sus órdenes. En términos editoriales, la forma en la que se aplican hoy impresos las licencias es básicamente, además de lo que les había comentado, de dar de alta la obra para poder obtener el código en términos tecnológicos, típicamente en impresos lo que se hace es insertar la licencia dentro del texto, identificando el tipo de licencia, bueno, estableciendo que se utiliza una licencia de Creative Commons, el tipo de licencia, es decir, el tipo de permisos y restricciones que le genero a esta obra, y la versión de la licencia que se está utilizando, pero básicamente es el definir el tipo de permisos que le doy a mi obra para poderla utilizar y publicar este texto en conjunto con la obra. Cierro agradeciendo mucho la oportunidad de platicar con ustedes, con el mantra en términos tecnológicos que hemos compartido desde hace un buen tiempo. Piensen grande, comiencen pequeño y escala rápido. Estoy con mucho gusto a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.